Dentro de los procesos de gestión de las redes de telecomunicaciones hay diferentes elementos que es necesario llevar a cabo y que escapan de las capacidades que tiene un ser humano. Por eso las técnicas de aprendizaje de máquina se convierten en una herramienta fundamental a la hora de optimizar y lograr que los sistemas de telecomunicaciones funcionen adecuadamente. En esta clase veremos cómo esas técnicas se pueden aplicar a diferentes procesos de gestión de los sistemas de telecomunicaciones. Bienvenidos. Para empezar, realizaremos un pequeño recorrido por el modelo de referencia OSI, diferenciando algo de los problemas que se pueden presentar en cada una de las capas. Recordaremos cuál es la diferencia entre el plano de datos y el plano de control, algo que es fundamental cuando estamos en el contexto de las redes programables o las redes softwareizadas, como ya vimos en la primera unidad. Y hablaremos de los desafíos que tenemos relacionados con gestión de la red y cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina entran a solucionar estos desafíos. Bueno, para empezar, recordar que el modelo de referencia OSI lo que nos permite es especializar o dividir las funciones que se realizan en cada una de las capas. Y esto lo que lleva es que los problemas que se presentan en cada una de esas capas van a tener características particulares desde el punto de vista de la gestión y yo voy a tener que abordarlos igualmente conforme a esas características. De esta forma o de esta manera, las tres primeras capas relacionadas con elementos hardware, con elementos de asignación de recursos, con la manera o la forma más óptima para tomar esos recursos de los que disponemos y utilizarlos con el fin de garantizar una adecuada prestación de servicio. La capa de transporte, que es el corazón del modelo OSI, la que nos permite llevar la información de un punto a otro, garantizando ciertos niveles de servicio. Y en la parte superior ya tenemos capas más relacionadas con funciones software. Aquí podemos observar que si bien nosotros hemos venido estudiando las capas del modelo de referencia OSI como integrantes de un proceso fluido, cada una de esas capas tiene unas características diferenciadoras que generan problemáticas específicas que debemos resolver desde la gestión de redes. Por otro lado, es importante también que recordemos esa diferenciación que hacemos entre el plano de control y el plano de datos. Básicamente lo que decimos allí es separemos funciones, separemos protocolos asociados con ese control de los datos, es decir, con las acciones que toman los dispositivos respecto a los flujos o a la información que están recibiendo y los datos en sí mismos. Eso también me permite observar que hay diferentes protocolos asociados a las funciones o a las tareas del plano de control y a las funciones relativas al plano de datos a pesar de que estén en la misma capa. Entonces, si nosotros nos fijamos en la columna de la mitad correspondiente a la capa 3, vemos que desde el punto de vista de control encontramos algoritmos de enrutamiento, por ejemplo, pero desde el punto de vista de datos encontramos las tablas de adyacencia, que son la información que utilizan esos algoritmos para tomar las decisiones. La gestión de esos recursos también va a cambiar dependiendo de los esquemas que yo utilice y el escenario y el contexto como tal será particular si yo me encuentro en el plano de control o en el plano de datos. Nuestras redes hoy en día son cada vez más complejas, integran más dispositivos, tienen diferentes tipos de recursos y son más demandantes en cuanto a su funcionamiento. Eso lleva
a que realizar una gestión manual o una programación manual de la manera en que debe funcionar mi red es cada vez más difícil y es muy común que se presenten errores humanos en ese proceso. Por este motivo, la búsqueda desde el punto de vista de gestión es que las redes sean autónomas, que tengan la capacidad de configurarse ellas mismas dependiendo del entorno, sean autorremediables, es decir, que si se presenta una falla, la red pueda detectarla y corregirla, auto-optimizable, que utilice de la mejor forma posible los recursos de los que dispone y finalmente que sean autoprotectoras, identificar amenazas y riesgos y evitar que se materialicen. Y para lograr eso, redes con esas características, el aprendizaje de máquina se convierte en una excelente herramienta. Entonces, veamos, de acuerdo al contexto anterior, en qué escenarios de gestión de redes se puede utilizar el aprendizaje de máquina. Por ejemplo, en tareas de predicción de tráfico, en tareas de clasificación de tráfico y en tareas de enrutamiento. Predicción de tráfico es anticiparme a los requerimientos que va a tener mi sistema en cuanto a capacidades, dependiendo del comportamiento que tengan los usuarios. Normalmente eso se ha trabajado como series de tiempo. Por ejemplo, yo sé que los 24 de diciembre y 31 de diciembre a las 8 de la noche los sistemas empiezan a saturarse porque todo el mundo está llamando a felicitarse. Entonces, yo ya tengo que dimensionar mi sistema para que en esas horas pico o en esos días pico no se me bloquee. O también, si hay un concierto en una zona específica de la ciudad, voy a tener gran aglomeración de gente y probablemente los canales de mi red celular van a coparse. Clasificación del tráfico. ¿Qué tráfico está circulando por mi red? Estoy teniendo tráfico que es altamente susceptible a los retardos como una videoconferencia, o por otro lado es tráfico de texto, correo electrónico. Y acá vemos que hay ciertos elementos que se pueden utilizar en esas tareas. Analizar la carga útil, analizar el comportamiento de los dispositivos o de los mismos flujos que se están transportando. Y esas son las características que utilizarían los algoritmos de aprendizaje de máquina para poder realizar esas tareas de clasificación. Otra posible tarea es la de enrutamiento. ¿Por dónde envío yo los paquetes? ¿Por dónde envío la información? ¿Cómo lo puedo abordar? Como un problema descentralizado donde cada dispositivo tome sus decisiones, o un problema completamente centralizado donde hay un dispositivo central para tomar la decisión en cuanto a las mejores rutas. ¿Qué otros problemas de gestión de red encontramos que se puedan abordar con aprendizaje de máquina? El control de la congestión. Si mi sistema está muy saturado, ¿cómo hago yo para que los retardos empiecen a minimizarse? Pensemos en los supermercados que vemos hoy en día. Antiguamente uno iba a un supermercado o a un banco y había 4 cajeros, cada uno con una cola. Y entonces si uno iba en compañía, uno como que decía, no, cada uno hágase en una fila a ver cuál es el que llega primero. Hoy en día ya muchos supermercados han optado por el esquema de la fila única. Eso es gestión de colas. ¿Cómo realizo yo el encolamiento para que las peticiones puedan ser atendidas lo más rápido posible por los servidores que tengo? O simplemente ventanas de congestión, o hago inferencia sobre el momento en que se puede presentar congestión. Ese también es otra aproximación muy válida desde el punto de vista del aprendizaje de máquina. Mi sistema infiera que estamos a punto de empezar a congestionarlos y tome decisiones para prevenir esa situación. La gestión de recursos, lógicamente, nuestro sistema cuenta con diferentes recursos y desde el punto de vista de la administración de esos recursos, yo lo que tengo que garantizar es que los utilice de la mejor manera posible
Gestión de fallas, algo que está relacionado con el concepto de redes autorremediables, que yo pueda predecir mis fallas o detectar que se está presentando una falla, localizar la raíz de esa falla y generar una mitigación o una remediación automática. Cada uno de estas situaciones de la derecha son abordajes particulares al problema de gestión de fallas y cada uno de esos abordajes se puede realizar con aprendizaje de máquina. Pero también está la gestión de la calidad del servicio y la calidad de la experiencia. Mi sistema está en capacidad de verificar si la calidad de servicio que yo estoy garantizando para una aplicación particular, si está generando la experiencia que desea el usuario. También puedo predecir cómo será esa calidad de la experiencia a partir de la calidad de servicio que estoy garantizando. Ese tipo de tareas son muy importantes en ciertos escenarios y por eso las técnicas de aprendizaje en máquina se vuelven tan relevantes al momento de llevarlas a cabo. Y finalmente, un campo que va a ser, pues que siempre ha sido y seguirá siendo de gran relevancia en lo que tiene que ver con la gestión de las redes y en la seguridad. La seguridad en la red, tanto desde el punto de vista de la detección como desde el punto de vista de la remediación o mitigación del impacto de los ataques. Utilizar anomalías en el comportamiento del tráfico para detectar posibles intrusiones, o si yo puedo ver que hay usuarios que están dando un mal uso al sistema, que mi algoritmo me permite identificar que efectivamente hubo una intrusión o de pronto es un usuario interno el que está generando ese comportamiento, y diferentes mecanismos híbridos o técnicas como las mencionadas previamente para otros problemas de gestión que se puedan poner a servicio de esa detección de intrusiones. Y lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos de cómo se pueden realizar esas tareas. El primer ejemplo que les traigo es el de la predicción de tráfico. Ya veíamos por qué es importante predecir el tráfico de mi red. La predicción del tráfico no es más que identificar cuáles son los requisitos en cuanto a circulación de tráfico que va a tener mi sistema de comunicaciones en un periodo determinado de tiempo. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Actualmente trabajamos promedios o pronósticos de series de tiempo. A partir de datos históricos, miramos de qué manera será el comportamiento futuro. Sin embargo, son muchos datos los que tenemos. O sea, piensen ustedes en un sistema de Internet, en una red de un proveedor de servicio Internet, el histórico que puede tener de los datos de comportamiento de sus usuarios en una ciudad. Analizar esa información no es una tarea trivial que se le pueda descargar a un ser humano o a una persona en particular, sobre todo si yo quiero un resultado óptimo. ¿Cómo lo podríamos hacer con inteligencia artificial? Acá tenemos algún ejemplo de propuestas que se han generado en ese sentido. En la parte de abajo vemos la referencia o una referencia mejor de un trabajo que propuso un sistema en línea que hiciera una forecasting, una predicción del desempeño de la red a partir de diferentes fuentes de información. Fuentes de información como esos mismos datos históricos que tenemos, pero también se puede incluir comportamiento actual o comportamiento en tiempo real de los usuarios. ¿Y qué fue lo que ellos plantearon?
ellos plantearon una red neuronal o la utilización de técnicas de redes neuronales que analizaba ciertas características asociadas con el flujo de la información y de esta manera generaba una predicción de cómo se desempeñaría la red. Entonces veamos que aquí estamos haciendo predicción de tráfico y efectivamente utilizamos redes neuronales, que son una de las técnicas de aprendizaje de máquina que mencionábamos en la clase anterior. Otro ejemplo de aplicación de aprendizaje de máquina a tareas de gestión de la red lo vemos acá relacionado con el enrutamiento. En el 2011, Chi, Liao, Li y He publicaron este paper que está enfocado a presentar el comportamiento de una red de sensores. Entonces, la gráfica que vemos acá nos ilustra diferentes sensores, diferentes nodos colectores y cómo la información debe fluir a través de ellos. Si nosotros nos fijamos en esa gráfica, ese es un sistema con una complejidad muy alta. Es decir, si yo requiero garantizar que vayan datos desde este punto hasta este punto, o mejor, desde la frontera, no digamos que hasta otra frontera, hasta un sistema colector central, hay muchos posibles caminos que van a tener muchos requerimientos por parte de otros usuarios. Entonces, hacer esa gestión no es trivial y se requieren sistemas que busquen o que logren mejor optimizar el comportamiento de la red. ¿Cuál es la finalidad de esa optimización? Minimizar costos, maximizar la utilización de los enlaces o de los recursos que yo tengo y garantizar esquemas de calidad de servicio si es necesario. ¿Cómo lo hacemos en la actualidad? En la actualidad utilizamos los denominados algoritmos de enrutamiento. Normalmente esos son algoritmos estáticos, es decir, es un algoritmo que está configurado para que cambie su funcionamiento solo cuando hay cambios en la red que él detecta. En otras palabras, ¿qué es eso? El dispositivo que posee el algoritmo conoce en un momento determinado el estado de la red, cuáles son sus vecinos, cuáles son las rutas y permanentemente está recibiendo actualizaciones sobre esos estados de la red. Cuando recibe una actualización, es probable que él calcule nuevamente las rutas y haga un cambio en su tabla de enrutamiento. Sin embargo, ese proceso de esperar a que le llegue la actualización, que él recalcule, que toda la red vuelva y se ponga de acuerdo en que ese es el nuevo estado de la red, ¿cómo se podría mejorar? Con técnicas predictivas de aprendizaje de máquina. Una de ellas es el enrutamiento utilizando aprendizaje por refuerzo, donde lo que yo hago es definir una función de utilidad que va a estar asociada con el desempeño de mi red. Entonces, entre mayor sea la utilidad que yo obtenga con el uso que le esté dando a los recursos, asimismo va a ser mejor el desempeño del algoritmo que estoy utilizando para realizar esa tarea. En estos entornos de enrutamiento es muy importante la exploración de ese espacio de búsqueda o esas características del sistema y a partir de eso generar una política. Cuando hablamos de política estamos hablando de las reglas o las decisiones que toma el sistema para maximizar esa función de recompensa. Entonces, si yo logro identificar cuál es la ruta por la que los paquetes llegan más rápido, utilizo de mejor forma los recursos, no los desperdicio, garantizo la calidad de servicio,
probablemente mi función de utilidad, que tiene componentes asociados con esas variables, se va a maximizar. Y de esa manera el sistema va a ir aprendiendo cuál es la mejor ruta o el mejor camino por el que se deben enviar los paquetes. Otra tarea compleja desde el punto de vista de las redes autoconfigurables es la tolerancia a fallas o la gestión de fallas. ¿Qué es eso? En una red yo no tengo un único camino. Veamos esta red. Si yo quiero ir del punto 1 al punto 5, yo tengo varias alternativas. Me puedo ir por la parte de arriba o me puedo ir por la parte de abajo. Puede que estos enlaces tengan unos anchos de banda definidos, que algunos tengan unos dispositivos con una mayor capacidad de atención de peticiones, entonces el encolamiento sea menor. Esas diferentes características son las que yo utilizo en los problemas de enrutamiento, en seleccionar la mejor ruta para ir desde el origen al destino. Pero ¿qué sucede si yo o mi sistema mejor digo que la mejor ruta es la de abajo y en determinado momento hay un problema con el enlace entre 4 y 5 y se cae esa ruta? En un sistema tradicional tendríamos que esperar a las notificaciones, a que los dispositivos de interconexión intercambien mensajes entre ellos y esos mensajes se actualicen en todos los dispositivos vecinos hasta que lleguen al dispositivo origen. La idea con el aprendizaje máquina es que el sistema esté en capacidad de detectar automáticamente comportamientos anómalos y generar nuevas rutas de forma predictiva sin que pase tanto tiempo y haya tanta pérdida de información. Bueno, como les mencionaba, la idea es la detección, aislamiento y corrección de secciones de la red que no se estén comportando de la forma correcta. Un elemento clave es el conocimiento global de la red y hoy en día es muy demandante por esto, porque las redes son muy dinámicas. Pensemos en el futuro en torno a los sistemas 5G, Internet de las Cosas, donde va a tener millones de dispositivos conectados que están cambiando su posición, que están cambiando sus requerimientos. Entonces, la posibilidad de tolerar esas fallas en periodos de tiempo muy pequeños se hace más compleja y se necesitan sistemas más robustos. Actualmente, este es un proceso reactivo. Es decir, se hace gestión de la falla cuando se presenta la falla, cuando el canal se cayó y después de un tiempo nos dimos cuenta o después de un tiempo los usuarios empezaron a llamar, es que no tengo red, no tengo sistema. Entonces ahí es que el operador se da cuenta que hubo una falla. Las técnicas de aprendizaje de máquina lo que buscan es generar un enfoque proactivo. En otras palabras, eso es que a partir del análisis de ciertos comportamientos yo pueda predecir que una falla se va a presentar o que un segmento de mi red no está funcionando de la manera adecuada. Este paper, que es un paper de 1990, veamos que no es un documento reciente, planteaba la utilización de técnicas de aprendizaje supervisado para distinguir un comportamiento normal de un comportamiento anómalo en la red. Y de esa forma hacer un diagnóstico proactivo de las fallas. Aquí hay un elemento muy importante que quiero resaltar y que hablábamos al final de la clase anterior. Las técnicas de aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial no es algo nuevo, o sea, eso viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que las condiciones actuales permiten que se exploten de una mejor manera y por eso han tomado un auge tan fuerte hoy en día. Bueno, espero que esta clase les haya dado como una visión de la forma en que el aprendizaje de máquina se puede utilizar en
la solución de diferentes problemas de gestión de redes de telecomunicaciones. Muchas gracias.